Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Débora Márquez. Yo soy miembro del comité organizador del Congreso y es un honor para mí poder coordinar esta mesa. Les doy la bienvenida a esta tercer ponencia denominada Lo artístico como herramienta terapéutica. Tanto en lo personal como en lo colectivo, es un placer contar con esta exposición que tendremos a continuación y resalto la importancia de esta disertación donde se desarrollará uno de los ejes de este congreso. Considero muy importante poder aprovechar este espacio para preguntarnos, para poder debatir qué lugar tiene esto de lo artístico, ¿no? Que es más siempre del orden del disfrute, del orden del placer, un lugar que seguramente nos invita a poder desarmar algo para seguramente en algún segundo tiempo poder nuevamente que algo se vuelva a construir y se vuelva a armar, seguramente desde otro lugar, desde un lugar distinto. Y en esto también la importancia, en este caso, de los acompañantes terapéuticos, de este otro, que pueda dar un sentido singular a esto nuevo que se puede producir, en este caso a través del arte, donde algo cobre un nuevo sentido. Bueno, en esta actividad nos acompaña la licenciada Helga Robert. Ella va a presentar el trabajo titulado El hecho estético en el acompañamiento terapéutico. Helga es licenciada y profesora en psicología, psicoanalista, supervisora y referente de equipos de acompañamiento terapéutico en la provincia de Buenos Aires, es socia de ATRA, miembro de comités organizadores de eventos, jornadas y congresos de acompañamiento terapéutico. También es miembro fundador de Espacio Umbral en La Plata y coordinadora de Ateneos Clínicos. Cuenta con escritos específicos publicados también. Ha participado de congresos como expositora, coordinadora de mesas de acompañamiento terapéutico. También es profesora en la Tecnicatura Universitaria de Acompañamiento Terapéutico en la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del equipo editorial de la revista digital Los Acompañantes Terapéuticos, La Plaza AT. Que bueno, Helga, te doy el pase. Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a vos en nombre de la coordinación y de los organizadores del Congreso. La verdad que ha sido un placer escuchar durante el día de ayer y hoy en este Congreso tan bien organizado, así que felicitaciones para ustedes. Y bueno, y gracias también por el espacio. Mi presentación es un trabajo libre, lo escribí, me motivó un poco el eje, el que vos nombrabas, y ojalá que cumpla con algo de lo que escribí, de lo que vengo pensando respecto a este eje tan particular que se trata de lo artístico. Bueno, titulé mi trabajo El hecho estético en el acompañamiento terapéutico. Es un breve ensayo basado en la película Coda, La última nota. La desazón, yo casi siempre en todos mis escritos empiezo con un epígrafe poético que también marca justamente la cuestión artística y la cuestión de la literatura y la filosofía también respecto de nuestro lugar como acompañantes terapéuticos y en base a la escritura y a la experiencia clínica. Empiezo así: la desazón después del beso, en ese orden aparezco en el mundo, una madre es un piano triste, el primer accidente, una madre dentro de otra madre, de María Malusardi, una poeta porteña. El epígrafe siempre está asociado a lo que voy a escribir, obviamente. Les voy a hacer una descripción breve de la sinopsis de la película. Coda, La última nota, es un género dramático de música, dura 96 minutos, es de Canadá. Los protagonistas los conocen: Patrick Stewart, Kate Holmes, Giancarlo Espósito y otros. Está en Netflix Argentina. Los invito a que la vean. Tras años sin actuar, un famoso y veterano pianista decide volver a los escenarios, pero ante tanto tiempo de ausencia hace que tenga cierto miedo escénico. ¿Miedo escénico? ¿A qué? ¿No? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿De dónde habrá venido ese miedo escénico? Por causalidad, no por casualidad, sino por causalidad, conoce una joven periodista y ex pianista que quiere entrevistarlo y escribir una nota sobre su vida. Ella será quien se convertirá en el apoyo y le brindará ayuda
La relación entre ellos es el centro de este prolijo y elegante drama que transcurre en el mundo de la música clásica. Una vía posible. Ante todo, sugiero que vean la peli, como ya les dije, pero aún así trataré de iniciar un recorrido mediante el proceso creativo de la escritura con el fin de llegar a las ideas que quiero compartir. Intentaré precisar, en base a algunas escenas del film, bajo la forma de una viñeta clínica, un escenario similar al que podría suceder en un auténtico acompañamiento terapéutico. Valerse del arte del cine, a mi parecer, para pensar la clínica T es apasionante y a su vez un recurso de apertura para sostener la teoría. Henry, nuestro protagonista, es un hombre viejo, elegante y muy inteligente. Es considerado el mejor pianista del momento, debido a su recorrido y gran regreso a los escenarios más importantes de Europa. Aunque luego de su primer concierto salió corriendo de la sala buscando refugio en un callejón. Estaba todo transpirado y temblando de miedo, aparentaba necesitar ayuda. Por eso le pidió al guardia, que estaba por ahí del lugar, un cigarrillo. Él no fumaba, y ante ese sencillo acto le permitió, al menos en ese instante, alejarse del pánico. Asimismo, su agente o representante se acercó a darle aliento y luego de una charla parecida a la de un entrenador o de un coach, en donde apeló a la fortaleza y a la confianza en sí mismo, con el fin de que el sujeto se reponga rápidamente bajo los efectos de la sugestión y también de la nicotina, y gracias a ello le permitió terminar su presentación. A partir de aquí se pueden vislumbrar algunos rasgos de este hombre sombrío y angustiado. Existe una frase que Henry mencionó que podría dar una referencia a su padecer. El desastre inminente es lo que lo hace especial. Quizás sea una señal para entender su hastío y desazón. Ya lo iremos viendo. La vida de Henry va transcurriendo en un constante apesundramiento e incomodidad. Las imágenes que lo acompañan son paisajes diversos y bellos, contrarios a su presentación. También la historia se presenta en dos tiempos no muy lejanos uno del otro, que van reflejando el malestar del sujeto. Es una película lenta, pero acompañada por bellos paisajes y a su vez por intensas polifonías de Beethoven, Schumann y Bach. Así que al que les gusta la música clásica es un placer. Se percibe que nuestro protagonista está inmerso en dudas, preguntas e incertidumbres, poniendo en evidencia esa vacilación subjetiva. Yo hago un pie de página y explico. La vacilación subjetiva, entendida como un traspié, vacilación fantasmática y conmoción neurótica que hace tambalear al sujeto en toda su estructura. Es decir, su libreto montado con el otro, con los otros, se trastoca y suele presentarse mediante crisis de angustia y o manifestaciones en el cuerpo. No hay edad, no hay tiempo para que esa vacilación aparezca. Aparece como en este sujeto viejo o adulto mayor, para ser más suave. Sigo. Evidencia esa vacilación subjetiva que suele envolver al neurótico en algunos momentos de la vida, siendo este uno singular, ya que presenta una conciencia de finitud y de las pérdidas, por el solo hecho de ser un hombre grande. Hasta que aparece la otra protagonista de esta historia, que es la que entra a la puerta del camarín, que se llama Helen. Una joven que se presenta como una pianista frustrada debido a la competencia y rigurosidad de la disciplina, convertida en periodista y escritora que deja ver su deseo de entrevistarlo. Helen también es la narradora en la película, que a través de su voz en off nos irá presentando mediante reflexiones, lecturas y apreciaciones sobre la vida de Henry, su relación con la música, el piano, la angustia, su historia. Primera intervención, nos vamos acercando a la idea. Helen abrió el juego en una escena muy elocuente. Fue cuando Henry tenía que ir a probar un piano para su próximo concierto. Allí nuevamente entró en pánico y se paralizó. Y en un movimiento magistral, eso que algunas veces en un acompañamiento terapéutico hay que realizar para sortear la apuesta, Helen se sentó a su lado y empezó a tocar la habanera de la ópera de Carmen de Bizet.
Él se transformó, sonrió, se dejó acompañar y ambos tocaron gloriosamente. A partir de esa intervención surgió un giro inesperado. Helen empezó a acompañar a Henry, relatando, entrevistando, paseando bajo la forma de un relato clínico, y se empezó a desplegar la historia de este sujeto a medida que se iban intensificando los encuentros. Yo hago distintos apartados de dos autoras brasileras que han publicado en la revista, en la Plaza T, que hablan sobre el acompañamiento terapéutico en la neurosis, que no hay mayor producción teórica sobre esto. Después, si quieren, les paso la referencia. Una de ellas es Veloso de Matos, ahora les voy a decir el nombre. Y ella dice: se pensó que el encuentro entre acompañante y acompañado brindaría nuevas reuniones, nuevas formas de relacionarse, de estar con el otro, no solo por la vía de la angustia, sino también por la vía del placer. Por lo tanto, continúo yo, sería oportuno afirmar sobre la dimensión neurótica que atravesaba nuestro acompañado Henry, que puso en evidencia las variantes que enmascararon la imposibilidad de seguir, las ideaciones y repeticiones frecuentes a fracasar. Estamos hablando de un genio de la música, ¿no? Recreado, las angustias constantes y sonantes, las inercias fantasmáticas que lo paralizan, los mandatos que le exigían y, lo más importante, descubrir aquello que podía emerger, algo de su subjetividad, algo que le causaba, ¿no?, acerca de su vida, quizás del ocaso de su vida. Quizás dicha presentación sirviera para motorizar el inicio de una T, de un acompañamiento propiamente dicho, que permitirá alojar a nuestro sujeto neurótico en crisis. No es cualquier crisis, no es una persona de 30, 40, 50 años. Es una persona que está al final de sus días, del final de una carrera, que reinicia nuevamente. Por eso hay que vislumbrar de qué crisis estamos puntuando. Y aquí es muy importante, ¿no?, la particular atención en el discurrir de un acompañamiento junto a un equipo, ¿no?, en el mejor de los casos, donde se pueda pensar las intervenciones y las lecturas posibles de este sujeto en cuestión. Hago otro apartado de Metzger, que ya les digo el nombre, de las colegas contemporáneas, obviamente, brasileras, Clarisa. Ella dice: el diseño terapéutico no es un plan cerrado, el proyecto terapéutico es un fruto de la escucha de la T, de aquello que es del orden del sujeto, del acompañado, y que también toma en cuenta su estructura psíquica. No habla de diagnóstico, habla de estructura psíquica, cuestión que comparto plenamente, aunque nombramos a la neurosis quizás como una estructura para pensar un diagnóstico. Pero bueno, también es una forma de estar en el mundo, la mayoría. Henry, la mayoría, y como tantas otras presentaciones, ¿no? Continúo. Henry, en otro de sus conciertos, arruinó la coda. Ahora les voy a explicar qué es la coda, ¿no? Yo me pregunto, ¿arruinó la coda? ¿Está no queriendo arruinar su coda en realidad? Si hay ahí una interpretación de esto. Situación que agudizó su angustia, pero también propició la apertura para repensar su lugar en el mundo en compañía de Helen. Por eso resulta interesante arribar a la etimología de la palabra, coda, que proviene del latín coda o cauda, y a su vez del italiano, que significa cola, y también refiere a la añadidura brillante del periodo final de una pieza musical, ya que nos permite considerar que ese traspié al finalizar de una pieza musical, de una nota musical, dejó en evidencia que el brillo del artista se opacaba al son de la angustia que revelaba el inicio al menos de una pregunta, una de transformación. Tal vez no estamos hablando de la coda solamente de la nota musical, sino respecto de su vida. Creo que esa es la gran metáfora lograda en la película. Entre los protagonistas se deja ver una relación con matices amorosos, cuestiones bastante comunes esperando en todo vínculo transferencial. Hago un pie de página donde hago una referencia a Lacan. Diremos con más exactitud que la transferencia positiva es cuando a quien está en juego, en este caso la T, lo mira con buenos ojos. Lacan lo nombra en un apartado en el seminario 11. Bueno, como les decía, en toda relación hay un vínculo transferencial, pero aún así
En este caso, en la película hay matices amorosos, pero no hay que puntuar ahí, creo, sino en lo que logra intervenir en momentos fundamentales que permitió dar lugar a Henry y a su subjetividad, y es por ello que el acompañamiento se transformó en terapéutico. Y ahí hago otro apartado. ¿En qué consiste lo terapéutico? Hoy y ayer hemos escuchado muchísimo, ¿no?, la palabra terapéutico y acompañamiento. Creo que es importante seguir conceptualizándola, la cual yo considero que generalmente la clave para pensar, ¿no?, lo terapéutico es la clave para pensar la mejoría o el alivio del sujeto. Pero a mi entender, el concepto va más allá de esa apreciación. Se trata de enmarcar lo terapéutico como consecuencia de la práctica y de una lógica y clínica que a su vez, lógica y clínica, que a su vez nos permitirá seguir pensando las coordenadas del caso. Eso es lo que hace nuestro trabajo terapéutico y no un simple acompañamiento, que lo hacemos todos, desde nuestros lugares, en nuestras vidas, en el mejor de los casos, ¿no?, con confianza, con afecto y con compromiso. Sigo, hay una segunda intervención. Existe otra figura que a mi entender cumple un rol apropiado, también un rol AT, un personaje secundario llamado Félix, el conserje de una bellísima posada en Suiza, donde Henry se alojó por un tiempo para tratar de reponerse de una pérdida, o de varias pérdidas. Esa lo sabrán cuando vean la peli. Félix lo primero que hizo fue darles la bienvenida y seguidamente sugerirle que tomara contacto con los mapas de los senderos del lugar. Es decir, le marcó a modo de guía los posibles caminos para transitar en un lugar desconocido que quizás necesitaba atravesar. Otro momento peculiar fue cuando Henry llegó de dar un paseo en solitario y al entrar a la recepción de la posada escuchó su música de fondo, con un concierto de piano. Félix le dijo, con un dejo de admiración, que solía escucharlo con su esposa. Dicho comentario lo conmovió y revitalizó a Henry. Félix apareció en instantes muy oportunos, respetando los tiempos de nuestro protagonista, en su cavilación de ideas, templanza taciturna, andar lento y silencioso, denso, muy denso, lo van a notar en la peli. Por ejemplo, jugar al ajedrez se convirtió en un medio para conversar, para sacar a nuestro acompañado de la tristeza profunda que lo invadía. ¿Cuántas veces, no?, hay que intervenir a través de elementos o de juegos para interactuar con nuestros acompañados y acompañadas? Cito a Velosa de Matos, ya les digo el nombre, Roberta se llama. Por lo tanto, mi presencia como AT no ha sido para satisfacer la demanda del acompañado como el otro que aplaca su tristeza y llena su soledad. Esto es fundamental. Sino una apuesta para que a partir de su discurso fantástico pueda tejer nuevas posibilidades de estar con el otro en actividades que le interesan. Y que en estas incursiones en lo cotidiano su posición subjetiva pueda ser redireccionada. Es decir, no se trata solamente de sostener ahí su tristeza, porque justamente esa es la demanda o el escenario en el que se encuentra, ¿no?, hoy nuestro acompañado, nuestro protagonista, ¿no? Ahí es incursionar en la posibilidad de poder hacer en lo cotidiano otra cosa, que no es una tarea fácil si no tenemos algunas coordenadas claras. Hubo otras escenas que quisiera resaltar. Henry se encontraba solo en la sala de estar y tomó un libro cerca del tablero del ajedrez y leyó de manera contingente un poema. A mí me gusta pensar en la poetomancia y ya les voy a pasar a describir este bello concepto que yo uso y les sugiero que lo hagan en cuanto puedan o quieran. Hay un viejo juego que yo sigo practicando con resultados que me asombran, que es lo que alguien llamó la poetomancia. O sea, tomar un libro de poemas, cualquier libro, cerrar los ojos, abrirlos y poner el deseo en un el dedo, y el deseo, valga el fallido, en un dedo. Leer ese verso. Es impresionante la cantidad de veces que en mi caso, yo no lo digo esto, pero lo acuerdo, me ilumina un futuro inmediato y me aclara un pasado
o me muestran cuál es mi presente. Entonces, ¿cómo no creer en el poder del lenguaje cuando ese simple juego se vuelve una cosa seria? Esto lo dijo nuestro maravilloso Julio Cortázar. Hay una escena donde esta persona estaba en su lugar embuido en su tristeza, ve un libro y apunta el dedo y aparece un poema. Se los sugiero como recurso posible. El poema dice: sobre todas las cumbres hay silencio, sobre todas las copas de los árboles sentís solo una brisa. Los pajaritos callan en el bosque, ahora espera, que pronto también descansarás. Canción nocturna del errante de Goethe. Paso seguido, Félix entró y entablaron un diálogo respetuoso y ameno. Jugaron varias partidas de ajedrez hasta que Henry, medio borracho, frente a su derrota y en un movimiento brusco, se cae al suelo. En lo que respecta a esta escena tan sutil, la considero como el momento más importante. Se podría pensar la caída como una metáfora. Voy a definir para mí lo que es metáfora. Resultan necesarios, no para mí, lo busqué en un libro obviamente, que es muy importante, que ya después le voy a pasar la referencia bibliográfica. Son de Satonji, que son los aportes a la estética del arte y la ciencia del siglo XX. Es como un diccionario de los distintos autores, tanto de la literatura como el psicoanálisis, la filosofía y la ciencia, que es para ellos la estética. Es muy, muy interesante. Y la metáfora dice: resultan necesarios mencionar recursos, sobre todo los terapéuticos y estratégicos, que podrían ser muy bien utilizados para... disculpen. Esta referencia era de acuerdo a los recursos que le decía sobre la poetomancia, que es uno de los recursos, no es el único. Eso va a depender muchísimo del sujeto por acompañar. El tema de la metáfora es: el lenguaje de todo hombre razonable pretende ser lógico. La metáfora, en cambio, no lo es. Hemos visto que solo porque es considerada como una ruptura con la lógica, que es por lo que puede ser interpretada correctamente por el destinatario del mensaje que lo contiene. Es pues un mecanismo que se opone en cierta medida al funcionamiento normal del lenguaje. O sea, en la metáfora viene a representar otra cosa. Y esta caída para este sujeto, según mi interpretación, significa algo que no hay que perder de vista. ¿Cuántos detalles, diría Vivi Bálsamo en la clínica del detalle, hay que estar atentos? Esto no fue un detalle, fue una caída real, literal, pero a su vez podemos hacer una lectura metafórica de nuestro discurrir en el acompañar, permitiéndole a Henry despabilarse de ciertos fantasmas que lo venían persiguiendo hace mucho tiempo. Y en un despertar, el tipo estaba borracho, pero ahí, en su propio deseo, riendo a carcajadas como un júbilo de alegría y culminación. Yo lo pienso al júbilo desde el lugar de la alegría y también de júbilo en el hecho de jubilarse, ¿no? De un lugar que quizás en su momento sea oportuno, dejando caer sus restos de severidad en los mandatos y en la excelencia como único modo de vida. Me falta un detalle que quiero hablar sobre el hecho estético. Frente a lo mencionado en el párrafo anterior es donde ubico el hecho estético en el AT. Pensado como un instante que aparece. No se trata de pequeños ni grandes momentos, ni bellos o feos. Tampoco sería un momento único, tal vez podrían existir varios. Más bien se trata de esperar, tolerar, soportar y desear, ser pacientes de paciencia para que surja algo distinto y que propicie quizás un cambio de posición subjetiva. Sería como un centelleo de algo recreado, reinventado desde una mirada estética y en perspectiva, que vaya más allá de lo artístico y desde un lugar ético, que a mi parecer permitiría junto a un sujeto recoger alguno de sus restos y los otros perderlos y transformarlos en otra cosa. Y termino con el texto de Borges, que es donde saco el hecho estético, que amplío dicha mirada estética en un breve relato de Borges, donde él dice, escuchen por favor porque esto es una genialidad para mi gusto: la música, los estados de la felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo,
ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo o algo dijeron que no hubiéramos debido perder. Y están por decir algo, esa inminencia de una revelación, como dijo nuestro acompañado. Algo de lo inminente que no va a poder manejar y quizás una revelación. Eso para Borges, eso que no se produce, es el hecho estético. Según mi apreciación, es un majestuoso escrito que cobra vigencia para ubicar al protagonista y su decir en uno de los momentos de mayor desesperación. El desastre inminente lo hace especial. Justamente no hay que esperar grandes revelaciones o grandes desastres para confirmar la existencia, ni siquiera bajo la forma de un cálculo matemático o de una bella interpretación de Beethoven, sino en dejarse caer y liberar ataduras, prejuicios y permitirse una salida posible. Listo. Lo demás, descúbranlo ustedes cuando vean la peli y se acuerden de en este tiempo que les he podido leer y escribir y compartir. Gracias, Débora. Ojalá que escuchemos ahora a Alejandro. Gracias, Helga. Me hiciste viajar, te digo, y voy a ver la película. Espero que podamos tener un intercambio cuando finalicemos la exposición, que tengamos tiempo. Bueno, a continuación... Gracias. Dale, gracias. A continuación va a exponer el psicólogo Alejandro Chévez Maldestein con su trabajo denominado De la amistad terapéutica a la violencia terapéutica hay un solo paso. Bueno, él se formó como acompañante terapéutico en el equipo de Eduardo Calina entre 1999 y 2002, es psicólogo por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en psicología social, supervisor de equipos de salud mental y autor y colaborador del libro Acompañamiento Terapéutico en España. Alejandro, cuando quieras te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias, me ha encantado, lamento haberme conectado tarde, lo que he escuchado de la ponencia de Helga me ha parecido maravilloso y quiero agradecer, bueno, a Débora que nos presenta y a la organización por haberme invitado, es para mí un verdadero honor estar aquí, lo disfruto muchísimo y ya quisiera que estuviéramos todos juntos en masa, ¿no? Hace un poco de masa que está bien, es italiano y sabe bien. Y por supuesto, en especial a mis amigos de la Fundación Sistere, que siempre me están apoyando de una u otra manera y que también sé que andan por allí. Bueno, como en todo acompañamiento y obra de teatro, la cosa es coger carrerilla y empezar a hilar las cosas que uno quiere decir. Me va a ser un poco complicado porque estamos aquí en plena crisis de gripe, aquí es la noche, la cena, y hay que ir a acostar a mi hija, y está la abuela, y son sus complejidades. Pero vamos a empezar por una frase que me he quedado de las últimas conversaciones que he tenido con la gente en Argentina, y ya es un ritual, y de hecho yo lo hago también en algunos de los textos, empezar haciendo una alusión con esto de la amistad, ¿no? Hablar de la famosa leyenda de que el acompañante terapéutico empezó con un prenombre que sería amigo calificado. Yo no conocí eso, yo llegué ya avanzado en el equipo de Calina, eso no estaba. Sí que es verdad que había una promoción de la amistad un poco así como... Había un claro impulso a generar una relación vincular amistosa con los pacientes. Pero yo me pregunto si el acompañante terapéutico no se trata más de que se agrega al terapéutico, al amigo calificado. Esto es una reflexión que acabo de hacer, pero o es más bien un terapeuta descalificado que se queda a veces en la cuestión del amigo, ¿no? A mí últimamente hubo un debate sobre el tema yo planteaba el hecho de que un acompañante terapéutico es, por su propio apellido, un terapeuta. Y quizás lo que habría que pensar es qué tipo de terapeuta es, ¿sí? No, todas estas cuestiones acerca de que el acompañante tiene que ir asociado a una persona que dirige un tratamiento. Yo siempre me pregunto esto muy bien, ¿no? Porque en muchos casos que trabajamos
no existe esa referencia terapéutica y entonces, según las leyes de acompañamiento y algunos planteamientos de la ética, no sería acompañamiento terapéutico. Pero es verdad que muchas veces nos vemos instados a intervenir en situaciones donde todavía no se ha instaurado el tratamiento y nosotros somos los que estamos ahí promoviendo que esto suceda, ¿no? Bueno, esto lo dejo caer ahí porque algo de esto va a andar rotando en torno a la ponencia. Voy a ser muy sintético con el tema de la cuestión de la amistad, ¿no? Yo decía que para el psicoanálisis, lo que es la transferencia al psicoanálisis es la amistad al acompañamiento terapéutico. Entonces la cuestión se trata de saber qué tipo de amistad es la que se instaura en el marco de un acompañamiento terapéutico. Desde luego, no es una amistad al uso, porque hay un elemento, yo siempre digo también a veces que el acompañamiento es el descubrimiento de que la amistad cura con 40 años de tecnicismo, ¿no? Y el tecnicismo para nosotros es el encuadre, y el encuadre es exactamente lo que viene a decirnos qué tipo de amistad se puede instituir. No voy a desarrollar mucho más esto, simplemente decir que la Inen Trago, cuando hablaba en su precioso libro La relación médico-paciente, es interesante porque hablaba del médico y del paciente y rondaba por un problema similar al que a veces parece en los textos, ¿no? A veces me meto con el amigo Pulice con su título El problema de la amistad en el acompañamiento terapéutico, diciendo que el problema es que no hay ningún problema. Y este tema es muy delicado, y la Inen Trago lo resolvía de la siguiente manera, ¿no? Decía, suponer que hay, imaginaros que hay dos círculos, ¿no? y un punto de conjunción, en donde de un lado está el profesional, el rol profesional, la parte metodológica, la parte que no es caso por caso, sino la metodología que se aplica al acompañamiento terapéutico, y por otro lado está la amistad, ¿no? Aquello que sucede en el aquí y ahora, en el vínculo, lo que produce en sí el vínculo con una persona que te escucha, te acompaña, te es paciente, no te echa nada la bronca, no te enjuicia. Bueno, el amante perfecto, pero por supuesto luego cuando los acompañantes se enamoran de nosotros no sabemos por qué, ¿no? Un tipo que está encerrado toda su vida, que nadie le habla, que está descalificado por todas las entidades, recibiendo aquello que en Argentina se llama violencia institucional, llegamos nosotros, que somos como un pan de leche, y le damos el mejor desayuno de su vida. Después de ese desayuno el tipo se tiene que quedar enamorado sí o sí, ¿no? No tiene opción afectiva. Además, imagínense, de la alienación al sujeto, ¿por dónde se pasa? Pues por una especie de pasiones volcánicas, gritos y ruidos que no llegan a ser una palabra, y que es como esa primera demanda masiva a veces que sucede, por ejemplo, en los casos de tratamiento a personas con drogodependencia. Entonces, tenemos el lado del profesional y el lado de la amistad. Entonces, la cuestión es, lo profesional, vamos a decir, para mí el acompañamiento terapéutico es el encuadre, todo lo demás me sobra. Todo lo demás es aquello que es el contenido y la forma, ¿no? Si la forma o figura fondo, si queréis. El fondo es el encuadre, la figura es lo que queda dibujado por el fondo. Al mismo tiempo, tiene una mutua influencia. Entonces, vamos a poner el acento en el encuadre. El acompañamiento es el encuadre. La parte profesional es el encuadre, la forma que se encuadra. Y no hablo del contrato. Tampoco voy a entrar en esto, pero evidentemente estoy hablando de que el encuadre es algo mucho más complejo. Si es nuestro tecnicismo y tiene 40 años de desarrollo metodológico, evidentemente no es el contrato que dice cuánto tiempo trabajamos y qué cobramos, si es que existe. No, es otra cosa. El encuadre tiene múltiples dimensiones, algunas de ellas vienen a instituir determinado tipo de interjuego en la escena, en el aquí y ahora, en la táctica, en el momento en que uno está con el sujeto, con el paciente o con el acompañado. Y hay otros elementos del encuadre que tienen que ver con la estrategia, la metodología del acompañamiento, que también están actuando en el aquí y ahora del acompañamiento, pero que no están presentes, que son el equipo, el coordinador, el supervisor, y toda esta gente que nos ayuda a que sea acompañamiento punto terapéutico. Pero por supuesto también está la política, porque el acompañamiento terapéutico es un acto político. Elegir acompañamiento terapéutico, al menos sin entrar en demasiados detalles, es elegir un tratamiento comunitario.
Así que ya vamos en contra, por lo menos, de uno de los mayores poderes mundiales como las farmacéuticas. Y por lo tanto nos hemos granjeado, sin decir ni mula, el odio de la mitad de la red que está interviniendo sobre este paciente. Bueno, por lo menos en España, no sé, en Argentina, aquí es un entorno muy medicalizado. Sigo, entonces tenemos la amistad y la profesionalidad, estos dos círculos que se juntan como si chocaran dos planetas, y en el medio surgiría lo que es nuestra transferencia, digamos. No la transferencia que sucede en el psicoanálisis, no podemos hablar de transferencia en acompañamiento terapéutico tal cual, porque al menos no coincide con cómo se define, por lo menos por Freud, si nos interesa un poco el hombre viejito este majo, que a sus pacientes los trataba con un mimo que no sale en ningún libro. Traía un tecito, los recibía con el perro, los ponía acostaditos, les prendía la estufa, les ponía una mantita. Vamos, más amoroso que Freud, ¿quién? Winnicott. Winnicott era otro amoroso. Son amorosos. Y ahora van a decir, este tarado que habla de Freud, que dice que era un amoroso. Pues mira, Freud decía en 1913, si adoptamos desde el principio una actitud que no sea esta, de cariñoso interés y simpatía, y nos mostramos rígidamente moralizantes y aparecemos con los ojos del paciente como representantes mandatarios de otras personas, acompañamiento cagamos todos, porque venimos siempre como representantes de otras personas. Pero bueno, vamos a obviar este pequeño detalle y seguir como si no hubiera pasado nada, corremos un tupido velo. Y dice, mandatarios de otras personas, entre paréntesis, dice Freud, de su cónyuge o de sus padres, por ejemplo, se complica. Destruiríamos toda posibilidad de semejante resultado positivo. Esto no lo estoy diciendo yo, lo dice el señor mayor, que ya no está entre nosotros. Vosotros veréis. Creo que elegimos un fundamento que juega en contra de nuestra propia práctica. Pero bueno, vamos a seguir como si no hubiera pasado nada, y vamos a decir que nuestra transferencia es la amistad. ¿Pero qué tipo de amistad? Pues justamente la que entra en conjunción entre lo profesional y la amistad, que sería una, dice Leinentrago, cuasi amistad ligada a la tarea. Y aquí Pichon Rivière se revuelve la tumba y se ríe de todos nosotros porque él lo estuvo diciendo durante toda su vida, ¿no? La tarea como eje aglutinador y organizador, en términos encuadráticos, de lo que sería esa relación de amistad. Quiere decir, nos aliamos íntimamente, y esto lo dice Leinentrago, no yo, para resolver un problema al cual estamos ligados íntimamente. ¿Sí? Cito de memoria por cuestión de tiempo. Bien, hasta aquí todo fenomenal. Ya tenemos identificado la amistad, cómo funciona en el acompañamiento terapéutico, nuestra transferencia, o sea, nuestro concepto vinculante al otro. Me parece que hay que hablar lisa y llanamente de amistad, claro que teniendo en cuenta que es una amistad que está al servicio de una tarea o que está estructurada por una tarea, porque la idea de crear una amistad que fuera más allá de esa tarea, o sea, la ilusión de la amistad, eso sí que es un problema. ¿Sí? Cuando jugamos al semejante, y lo hacemos siempre, porque además si no asemejamos, no enganchamos, como dice también el amigo Pulice, cuando asemejamos, ¿no? Cuando nos aproximamos, como diría el señor Rossi. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En mis términos, y como lo voy a plantear a partir de ahora, es manipulación. En el sentido de utilizamos la ilusión de la semejanza, o sea, de la amistad más allá del marco de la tarea, como una manipulación para poder modificar, intervenir y transformar lo que sería la relación acompañante-acompañado. Es un subterfugio, o, acá estoy por ahí, voy a coger el término arte, pero a las malas, es un artificio. ¿Sí? Es un hecho artístico que utilizamos para nuestro beneficio. ¿Qué pasa? En este momento el acompañante está pensando que su relación con el otro, o sea, cómo funciona su relación con el otro, ¿no? Donde el otro es el paciente, y donde en esa definición también hace una definición de poder. ¿Sí?
¿Cómo se sale de esta situación violenta, intrínseca del encuentro con el otro? Sin entrar en los artificios de hacer pensar que tenemos una amistad que no tenemos. Digamos, no nos vamos a poner a hablar con el paciente, o sí estaría bien, quizás acá ya no lo sé, de cuál es nuestra relación de amistad, que es una cuasi amistad, porque Alejandro dijo que hay dos círculos que chocan como planetas, y uno es un encuadre, otro es la amistad, y en el medio la cuasi amistad, porque eso no va a funcionar, hay que usar el lenguaje del paciente. Me encantaba un paciente que estuvimos hablando toda la noche acerca de si nuestra relación era de amantes o prostitutas. Me encantó, me parecía muy claro, porque decía yo te pago, pero te quiero, tú me quieres, pero cobras. Era muy interesante, pero hay una violencia implícita solamente en esa narración, ¿no? En esa expresión hay un elemento de violencia que se trata de desentramar a partir de que, por suerte, el acompañante habla, ¿no? Y no se queda callado, como otros. Entonces, más o menos la cuestión de la amigueta está delimitada. Violencia. Todo encuentro con el otro implica un acto de violencia. El curso que dimos ayer fue, la verdad que me clarificó más a mí que a los alumnos seguramente. La pregunta es, ¿para qué existe el saludo? ¿Por qué los seres humanos nos inventamos algo que al encuentro con el otro creamos algo que llamamos saludo? Esto es un interrogante que plantea Ortega y Gasset en un textito muy bonito que podéis descargar, que creo que se llama El otro que soy yo. Nunca mejor. Él decía que toda sociedad no es una sociedad de iguales, sino diferentes, y por lo tanto es una disociedad. ¿Sí? Y el hecho de encontrarse con lo diferente tiene un elemento de violencia. ¿Cómo hacemos que el encuentro con el otro no sea violento? Pues a través de un invento bastante estereotipado, que es el saludo. Una de las cosas que debería entrenarse en acompañamiento terapéutico en su formación es el saludo. ¿Cómo nos presentamos a un paciente? ¿Cómo es la primera presentación? Nosotros lo hacemos a través de la técnica psicodramática de multiplicación dramática. Las personas se presentan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Sí? Y luego frente al espejo. El espejo en general es un yo auxiliar, otro acompañante. ¿Por qué? Porque es un momento muy violento y es un momento muy falso. Y es un momento donde actúan, se presentan y se hacen presente frente a la ansiedad del encuentro con el otro por el hecho de ser violento, pues el elemento del rol, el elemento de la institución. Soy un acompañante terapéutico. Eso no es nada para una persona que está encerrada en la casa y no sabe ni quién es el vecino, más bien sabe que el vecino lo escucha y sabe todo lo que piensa. No está en esa realidad. En general, me acuerdo un equipo que quería que hiciéramos folletos para que la gente recordara qué es lo que éramos cuando íbamos. Esto no es un pensamiento grupal. Cada vez que me encuentro con el paciente hay una co-construcción que hay que permitir y ceder y aceptar que el otro en el encuentro de acompañamiento terapéutico somos nosotros. Somos los invitados que, como dice Derrida, traemos, me sale una mezcla con Freud muy bonita, traemos la peste. Y es verdad, porque Freud fue invitado a Estados Unidos y decía, llevamos la peste, o ese mito, y es verdad que el acompañamiento lleva la peste en tanto lleva la mirada del otro, ¿no? De un otro que si el tipo está encerrado es precisamente para no ser visto, y si no abre la puerta es porque sabe que hay una violencia implícita. Entonces, hay una violencia, no me sale la frase, genial, me alegro un montón por mí, gracias a Dios existe la palabra, acá, su versión de la violencia constitutiva de toda relación terapéutica. Esa es mi palabra. Dice, el vínculo entre acompañante y acompañado no queda exento de la trama discursiva en la que se inscribe y por lo tanto de la trama de poder en que ella se despliega. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a un lugar, venimos envueltos de todo nuestro contexto, así como la persona viene envuelta de todo su contexto. De hecho, un acompañamiento terapéutico individual, como digo, me gusta decir para molestar, no existe. Todo acompañamiento es el acompañamiento de un grupo que acompaña a otro grupo. ¿Sí? El otro día me mandaron acompañamiento porque era argentino. Porque la paciente es argentina y dijeron, tú vas a entrar mejor. ¿Ves? Como aquí, ¿qué está actuando? Y caso por caso
Yo me río de caso por caso. De caso por caso voy a aclarar mínimamente, porque si no voy a parecer muy violento y además muy mal educado. Se circunscribe a la parte de acompañamiento que tiene que ver con el aquí y ahora, con lo que yo llamo la táctica. ¿Sí? En el ámbito de la táctica funciona el caso por caso, es la parte, digamos, nuestro arte, y además es donde se juega la escena del acompañante terapéutico y la espontaneidad del acompañante o que pueda desplegar el acompañante. Pero cuando uno se aleja de ese momento, o sea, termina el acompañamiento, se va con el equipo y se pelea con el otro acompañante y se pelea con el psiquiatra que quiere ingresarlo y se pelea con la madre porque te trata como si tuvieras 15 años, cuando tienes 46 en mi caso, pues entonces ahí ya no hay caso por caso, ahí aparece lo institucional, aparece lo grupal, lo metodológico, lo estratégico, la táctica en el tiempo. Bueno, y con esto termino mi crítica puntual al caso por caso, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho más con esto, pero más o menos creo que el tema de violencia queda circunscrito. Yo entiendo la diferencia entre agresión y violencia, entre agresión y violencia de una forma muy concisa. ¿Sí? La agresividad es un hecho natural, forma parte de todas las especies y tiene que ver con un elemento adaptativo y de supervivencia. La violencia es un acto intencionado, ¿sí? Por ejemplo, en derecho romano, violare tiene que ver con atravesar un límite del otro, intencionado, donde presentifica la relación de poder. ¿Sí? En todo acompañamiento hay un hecho violento. Y no solamente porque le instituye la presencia del acompañante, sino, y ahora vamos a lo bueno, ya está presente en la situación de nuestro paciente. Si nosotros vamos a ver una persona que tiene un problema de salud mental, es porque en él ha ocurrido de una o de otra manera maltrato. Propongo dejar de pensar en términos de diagnóstico psicopatológico para empezar a pensar en diagnóstico relacional. Cuando entramos a ver un paciente tenemos que ser capaces de hacernos una idea de cuál es la circunstancia relacional, o sea, de cuál es el juego relacional que sostiene al paciente como síntoma de un grupo, o como dirían los grupalistas, como emergente. ¿Cómo lo hacemos? Ya existe esa tecnología, ¿sí? Yo, por lo menos, me he acercado mucho, además del psicodrama, a la psicología sistémica. Yo no suelo cerrar nada, lo dejo todo así abierto, que cada uno se cierre las heridas como quiera. Es una especie de sesgo psicodramático. Tenemos que darnos cuenta de cuál es el elemento que produce síntoma dentro del grupo al que nos introducimos. Muchas veces el grupo que produce síntomas va a ser la institución, muchas veces va a ser el propio equipo, muchas veces va a ser el equipo de tratamiento o el grupo que rodea al paciente y generalmente va a ser la familia. Sí, si existe. ¿Qué cosas tenemos que observar? Pues, por ejemplo, ¿qué tipo de triangulación se produce? Hay 3 tipos de triangulación, algunas están más relacionadas en la investigación con... Estaba por aquí, pero no sé dónde está. Algunas están más relacionadas con la psicosis, otras con los trastornos límites y otros con las neurosis y depresiones. Por ejemplo, las triangulaciones pueden ser manipulatorias, pueden ser por deprivación o cautización. Bueno, hay diferentes tipos de triangulaciones que uno puede identificar. Y muy concreto, hay un caso con el que estoy trabajando, se llama Crisol. Ella tuvo un hijo y se descompensó cuando vuelve a la casa y se encuentra a las 2 madres que se llaman Encarnación, la de él y la de ella, en la casa. Llega a la casa y de repente ve un concepto bonito de la sistémica que se llama desconfirmación. Básicamente no hay lugar para ella, no es una interlocutora válida frente a su hijo y por lo tanto se descompensa. Pero antes de descompensarse le pregunta a su marido, ¿esto está sucediendo? ¿Qué quiere decir? Que ante el momento donde la realidad va a perder pie completamente, le pregunta a su marido si esto es real o no. ¿Qué sucede? Que eligió a su marido precisamente porque él también está fusionado con su respectiva madre. Seguimos analizando el caso como acompañantes, todavía no hemos hecho mucho más que conocernos. Hay 3 generaciones de madres que descalifican a los padres por diferentes razones.
de descalificación a la figura del padre. La abuela, fallece el padre, ella es la mujer fuerte, que luego cría a su madre, que tiene un marido descalificado, y luego viene ella y se encuentra presa entre dos lealtades. O ella también descalifica a su marido, que por cierto está descalificado por el hecho de que no ha salido del rol de hijo, sigue siendo hijo, no puede asumir el rol de padre, o defiende a su marido, ¿sí? Pero entonces tiene que dejar de sostener la lealtad a su familia, ¿no? Entonces, ella tiene una sola salida, la descompensación. Si ella se descompensa, sostiene a su madre como fuerte cuando no lo es, y sostiene a su marido como una persona capaz cuando en realidad no ha asumido el lugar de padre. De hecho, en lo funcional, el padre hace más bien de madre, con lo cual tenemos en la familia 300.000 madres. Hay que tratar de rescatar a Crisol. Esta es la lectura un poco, ¿cuál es la intervención terapéutica? No del acompañante, pero sería fomentar los límites de esta familia con sus familias de orígenes, poder restituir en el padre algo de la función paterna y, por supuesto, valoración y legitimación de Crisol a saco, a lo bestia, a muerte, a pesar de que esté descompensada. ¿Qué le importa esto al acompañante? Pues primero porque sabe dónde se mete. Lo segundo, el trabajo de validación es una de las intervenciones más fuertes y poderosas que tiene el acompañamiento terapéutico. Validación del otro. En nuestros textos ponemos que uno de nuestros objetivos es subjetivar. Pues una de nuestras intervenciones técnicas que hacemos sin ni siquiera abrir la boca es validar. Validar que el otro es una persona que habla, que es un ser humano hablante. Y esto creo que lo hacemos todos en todos los tipos de intervención, incluso cuando trabajamos en cárceles, con niños y lo que sea. Bueno, cierro diciendo esto. Somos seres humanos amorosos y maltratantes, por el mero hecho de que somos humanos. Con lo cual, la propuesta interesante quizás que puedo haceros es considerar el maltrato como un eje a la hora del análisis en las escenas de acompañamiento terapéutico. Porque todo maltrato, toda enfermedad mental está sostenida sobre un maltrato psicológico, por lo menos. Y siempre que hay maltrato físico, hay maltrato psicológico detrás. Por lo tanto, el maltrato psicológico es peor que el físico, además porque genera daños en varias generaciones, porque instala una pauta. Y ya está. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tu exposición. Y voy a pasar acá hay algunos comentarios. Bueno, dice que excelente todo, dicen que es un gusto, muy interesante, Helga, la analogía que hiciste, un placer escucharlo, precioso y preciso, excelente articulación, el trabajo, Helga, la importancia del posicionamiento del acompañamiento terapéutico, hermosas exposiciones. Bueno, y yo me encuentro muy agradecida por haber coordinado esta mesa, y les agradezco muchísimo la participación, la exposición, y seguramente nos estaremos viendo en nuevos congresos, nuevos espacios. Así que muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, Débora, el placer es mío y supongo que nuestro, ¿no? Sí, nuestro. Gracias, Somos Alejandro. nosotros, Ega. Somos nosotros, en Me la quedé con distancia. ganas de preguntarte algunas cosas, Alejandro, de tu exposición, pero bueno, no sé si tenemos tiempo, pero ya lo compartiremos seguramente. Seguimos en contacto y ámelas. Sí. Sobre todo las Muchas gracias. críticas. Gracias, Débora. Sí, Gracias a mucho todos. por decir. Muchas gracias. Chao. Chao.